Omar, buena tarde. Gracias por regalarnos unos minutos el día de hoy. Sería básicamente preguntarte acerca de lo que se vive hoy en Zacatecas. Hay un tema delicado del que se debe de hablar, la triangulación de recursos. Te pregunto a ti porque tus posturas se encuentran en medios de comunicación, Omar. Cuando fuiste legislador, en varias ocasiones denunciaste hechos que involucraban a la FENASA y a la persona hoy señalada de triangular recursos mediante una asociación civil. Hoy que sale todo a la luz pública y que resuena a nivel estatal y nacional, ¿qué piensas de este tema, Omar? Bueno, en aquel momento que fui legislador de la 63 legislatura, señalamos, exhibimos, comprobamos, documentamos y sobre todo denunciamos ante las instancias correspondientes, ante la Auditoría Superior del Estado, ante la Secretaría de la Función Pública, ante el Sistema de Administración Tributaria y ante la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que nosotros encontramos, una triangulación de recursos, porque se creó una asociación por parte del presidente del patronato, Benjamín N., para que se creó esta asociación en febrero del 2019. En marzo ya estaban firmando un contrato con Casita Agencio y con DeLorean Producciones, que es lo mismo, por 56 millones de pesos. Pero déjame te digo, esta empresa DeLorean Producciones fue creada un año anterior, no recuerdo si por ahí como en agosto, septiembre, como con un capital variable de 10,000 pesos. Entonces, pues te da mucho que pensar y sobre todo lo que detonó todo esto fueron las declaraciones del presidente del patronato en la cancelación de septiembre del 2019 del artista internacional Ricky Martin. Pusimos las denuncias, exhibimos documentación, fuimos a la investigación y bueno, efectivamente esta asociación civil que él creó fue hecha con puros amigos, con puros cuates, con puros allegados que habían participado con él en la administración municipal cuando fue alcalde de Fresnillo, que por cierto, cuando él la recibió también la alcaldía la recibió con cerca de 40 millones de pesos y cuando termina su gobierno o el periodo porque fue elegido él, termina con 160 millones de pesos de deuda al municipio de Fresnillo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, hoy por hoy que la secretaria de la Función Pública está informando que se encontró estas anomalías, pues me da gusto saber que se está trabajando bien en la nueva gobernanza, que se está actuando con firmeza y sobre todo que se le tiene que dar una respuesta contundente a los zacatecanos. Mucho poco recurso que se utilizó en esta FENASA vinieron de los impuestos de los zacatecanos. De igual manera, la edición 2017 que el gobierno tenía en su ley de egresos, 30 millones de pesos, la 2017 vino costando 92 millones de pesos. La 2018, que también le metieron 30 millones de pesos, vino costando 102 millones de pesos. Entonces, pues es un negocio muy lucrativo. En su momento yo lo dije como legislador y ahí están todas mis intervenciones, todas las conferencias de prensa, toda la documentación que yo exhibí en mis páginas, en la página de Omar Carrera, ahí estoy en Facebook, donde pueden encontrar toda esta información que te estoy diciendo. Sobre todo, yo en este momento, pues soy un ciudadano y sí quiero cuidar muy, muy bien lo que debo de decir, ¿no? No quiero yo meterme en una situación de dimes y diretes cuando yo simple y sencillamente actué conforme a ley cuando fui legislador, ¿no? Entonces, pues es lo que yo veo en este momento como ciudadano y también veo que ya está en la cancha de llegar al fondo del asunto de la Secretaría de la Función Pública y de la Fiscalía del Estado. Hay que recordar que gracias a las denuncias que yo presenté y gracias a lo que yo emití las posturas ante la opinión pública, se logró que se auditara, que se mandatara una auditoría por unanimidad de la 63 legislatura para la feria ediciones 2, 17, 18 y 19. Ya hubo los resultados, hay denuncias penales, denuncias resarcitorias y siguen su procedimiento. Ya hay una denuncia penal que presentó la Auditoría Superior del Estado ante la Fiscalía cuando se aprobó este estado de resultados de la auditoría 2019. Es decir, ahora que la presenta
la secretaria de la Función Pública, pues se van a unir estas dos denuncias y seguramente se van a robustecer en base a la información que ella sí puede tener acceso ante la Fiscalía, ante las propias declaraciones que hizo el empresario que fue mencionado, ante el Poder Judicial. Ella puede solicitar copia de las denuncias o copia de el interrogatorio, copia de todas las, de todas las opiniones o declaraciones que pudo verter este empresario en tierras zacatecanas. Omar, como ciudadano, bien lo dices, es tu opinión como ciudadano, pero también tuviste información como legislador. ¿Crees que este desfalco o esta triangulación llegue solamente a los 60 millones de pesos? ¿O tú sospechas No, que llegará a una cantidad más? va a ir más arriba, porque tengo conocimiento del asunto y sé que no costó 60 millones de pesos. Sé que costó mucho más. Aquí lo importante es saber quién autorizó, porque el patronato de la feria en aquel momento no había facultado a esta asociación de ferias para firmar o signar estos contratos. Nosotros lo denunciamos, nunca presentaron cuando se llevaron a cabo estas reuniones de patronato, pero aparte, hay que recordar que el ISAI tuvo que intervenir porque el DIF estatal se negaba a entregar la información respecto a los contratos, convenios y todo el tema económico de las ediciones de la FENASA. Tan es así que se siguieron negando y que prefirieron, fíjate, Irving, a lo delicado, prefirieron pagar las multas que dar a conocer la información. Ellos querían que la información se reservara, me parece que por 10 o 15 años, no recuerdo bien ya en este momento, pero también el ISAI intervino para que no se reservara esa información porque es recurso público, y cuando es recurso público están obligados a transparentarlo y sobre todo que el ciudadano conozca a dónde fue a llegar sus impuestos en el caso de Zacatecas. Eso es lo que sucedió. Ahora, en el tema de los artistas, pues ahí estuvo Ozuna. Yo lo denuncié en su momento, que Ozuna, el artista de talla internacional, posteó en sus redes que él no fue contratado para venir a la Feria de Zacatecas. Sin embargo, se exhibió un documento por el propio presidente del patronato donde decía, no, pues es que no vino y lo cambiamos. O sea, hubo, vamos, hubo contratos, pienso yo, que se presentaron que no eran reales. En el caso de Ricky Martin, que se iba a presentar en septiembre del 2019, también se comenta que costaba 7,5 millones de pesos. Ese artista cuesta $1 millón. Entonces, son cosas que tendrá que aclarar la fiscalía y son cosas que tendrán que llamar a compadecer a los involucrados. Se debe de llegar hasta sus últimas consecuencias, porque la sociedad zacatecana, el ciudadano de a pie, el campesino, el comerciante está cansado de que se hace mucho ruido de posibles actos de corrupción y no se castiga absolutamente nada o hay omisión. Ahí está el caso de la Secretaría de la Función Pública. En el pasado, en el anterior sexenio, pues no se investigó y muchos de los asuntos contra un exmandatario ya expiraron y se quedaron sin efectos. Qué bueno que se está actuando con mano dura, y también qué bueno que sea, no importa que sean conocidos o no importa que hayan sido compañeros en un pasado de la política. La ley es sin distingos y sobre todo si hubo malversación o si hubo posibles actos de corrupción, que sean las instituciones quien ahora sí que den el castigo que pudieran llegar a meritar estos personajes, ¿no? Vamos, es un tema profundo, no es un tema como para platicártelo en 10 minutos, 15 minutos, porque hay muchas pruebas, hay muchas documentales que habría que irse revisando de una por una. A simple vista, pues yo te puedo decir, o a simple comentario, después de 2 años, se fue septiembre del 2020, 21, 22, ya van 2 años, casi 5 meses de este asunto. Entonces, pues yo soy partidario de que se debe de impartir justicia sin distingos y se debe llegar hasta sus últimas consecuencias, sea quien sea. Omar, mencionas de que el CEDIF prefirió pagar multas en lugar de transparentar pues toda la información. En este momento es posible que el CEDIF
tenga esta información que el patronato de años anteriores, de la administración anterior, escondió? ¿Estará en manos del CEDIF ahora esa información o crees que sea una información que, pues, que ya no se encuentra? Mira, yo creo que debe de estar esa información en el sistema y en la Secretaría de Finanzas, porque hubo una entrega-recepción. Y si se llevaron esa documentación, bueno, pues mira, ahí tienes ya otra causal para poner otra denuncia penal. Lo que es la información pública o lo que son estados financieros, toda la que es información de una administración, hay sanciones muy fuertes a quien la oculte o se la haya llevado. En aquel momento era director, recuerdo, el doctor Omar o algo así, se llamaba Omar, no recuerdo sus apellidos, pero él es quien se negaba sistemáticamente a entregar la información. Y por supuesto, por parte del presidente del patronato, él siempre fue el que dio la cara. Jamás la responsable o los responsables, porque eran 3, 6, 7 personas u 8 los que se conformó esta asociación para hacer esta triangulación de recursos, que hoy me da gusto que sea la secretaria de la Función Pública quien reconozca y quien afirme esta triangulación. Entonces, pues vamos a esperar como ciudadanos cuál es el actuar, pero vamos a también estar en la opinión y sobre todo en las posturas que yo tuve cuando fui legislador. Eso es muy importante definirlo, ¿no? Y aclararlo. Omar, obviamente te lo tengo que preguntar como fresnillense. Esta persona señalada, pues también fue alcalde de Fresnillo. Recordamos algunos otros hechos, como la camioneta blindada, etcétera, etcétera. ¿Cómo quedó Fresnillo al paso de la administración de esta persona? Bueno, quedó de manera catastrófica, porque corrieron a un contralor, que yo era, por haber denunciado la compra de un vehículo blindado nivel 7, y luego las autoridades jurisdiccionales me dieron la razón, yo gané y hubo abuso de poder, hubo intolerancia y sobre todo, ¿no? Hubo malversación en los fondos del municipio de Fresnillo, que lo que yo expresé en aquel momento, la deuda que se acumuló según los informes financieros de las cuentas públicas cuando sale la administración de Benjamín N. En aquel momento, él llega con una deuda cercana a los 40 millones de pesos. Cuando termina su administración que él comenzó, dejaron una deuda de cerca de 160, 170 millones de pesos. Incrementaron también la nómina en cerca de 100 millones de pesos. Y no lo digo yo, lo dicen las cuentas públicas del momento cuando él fue alcalde de acá de Fresnillo, ¿no? Entonces, yo te lo puedo decir, creo yo que no se debe de permitir de que ningún actor político vaya por la vida, pues ahora sí que haciendo mal uso del poder que se le da como funcionario y al final del día, pues terminen los ayuntamientos endeudados. Yo no digo que se lo robó, yo lo que te digo es que el dinero, se incrementó la deuda y se incrementó sustancialmente también la nómina. Asunto que hasta este momento el actual alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, no ha podido resolver porque pues, es una carga financiera muy compleja y muy pues difícil de pagar y de sanar las finanzas con esos deudas que te dejaron desde el pasado, ¿no? Omar, pues muy interesante tu visión como ciudadano zacatecano y de Fresnillo y también como exlegislador. Sabemos que ahorita estás en otros asuntos, ya más adelante esperemos que nos platiques qué son estos proyectos en los que andas, pero gracias por estos minutos. No, al contrario, un gusto saludarlos y estoy a sus órdenes. Gracias, Omar.